Muy bien, vamos a leer el capítulo 28 y vamos a leer del versículo 11 al versículo número 16. Y vamos a leer fuerte, por favor. No vamos a brincar algunos textos, pero son mínimos, solo para que no sea tediosa la lectura. ¿Estamos listos, mis hermanitos? Dice: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña o tenía unos emblemas a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. Versículo 14, por favor. Dice: donde habiendo hallado hermanos, ayúdame a leerlo, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos ese era el destino final, ¿verdad? De donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, o Apio, ¿cómo se dice? Y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. O sea, Pablo ya andaba desanimado, no desanimado, pero con el aliento bajo, ¿no? Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Quiero que leamos fuerte el versículo 16. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Hoy vamos a ver un tema que se llama esta historia continuará. Yo quiero que voltee con la persona que está al lado, dile: esta historia continuará. Salude a 1, 2 o 3 o 4 o 5, los que más pueda, y díselo: esta historia continuará. ¿Cómo se llama el tema? A ver, como buenos alumnos vamos a repetirlo de la clase, amén. ¿Cómo se llama el tema? Esta historia. Puede ocupar su lugar en esta tarde, por favor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Wow, no sé si en la mañana usted tuvo la oportunidad de ver la enseñanza, la palabra de la cual hablamos hoy. Creo que fue una bendición. Todos sabemos que Dios le dijo a través del Espíritu Santo, de un ángel, de una revelación, a Pablo que no se desmayara mientras estaba, ya sabe, en alta mar, que no desmayara porque tenía que comparecer o tenía que estar en Roma. Él está todavía en Jerusalén. Repito, lo que voy a leerles o lo que voy a relatarles es algo que ya sabemos. Él está en ese lugar de Jerusalén ya custodiado, él está en calidad de preso. Los judíos han querido matarlo, y con tal de que él no muera, siendo una persona tan sagaz, el hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, apela a César y dice: yo quiero que me juzgue César, porque César es romano, porque con los judíos yo no tengo nada, no he faltado a las leyes, no he hecho nada incorrecto. Entonces yo quiero que me juzgue, porque era la única manera en la que iba a poder librarse para que no lo mataran. Entonces me llama la atención que después de una travesía que ya hemos leído desde el jueves, después de estar en alta mar y de estar como náufrago durante varios tiempos o varias semanas, Dios le permite ser rescatado. Hoy en la mañana aprendimos cómo llegan a una isla llamada Malta. Ellos no lo sabían, y es sorprendente lo que pasa en esa isla. Si puede ver el mensaje de la mañana, creo que va a ser una bendición. El tema que vimos hoy en la mañana se llama Dios suplirá todo, o Dios suple todo. Dios se encarga, el Espíritu Santo se encarga de todo. Y una cosa que me llama la atención es que mientras van en el mar con esa nave que casi se está despedazando, todos los enseres, todo lo que tenían lo empiezan a tirar al mar. ¿Por qué? Porque no podían. La carga tenía que ser más liviana para que el barco no se hundiera. Pero mientras van avanzando, presta atención a esto, llegan a una isla y ahí suceden algunas cosas extraordinarias. Entre ellas, que mientras están queriendo calentar, haciendo fuego y poniendo algunas ramas, una víbora, una serpiente se abraza o se agarra del brazo de Pablo, y él usa el mismo fuego para poder quemar o para poder hacer que la serpiente se le suelte de la mano. Las personas que están ahí, los naturales, lo llama la Biblia, los nativos de ese lugar, piensan que va a morir. Piensan que es un homicida, porque dicen: este cuate, sin duda alguna, la justicia divina le cayó. No pudo librarse del mar, pero la justicia le cayó y se va a morir. Ellos pensaban que se iba a hinchar, que en algún momento el corazón se le iba a parar, iba a caer en cualquier momento. Pero Pablo lo que hizo fue simplemente quemar esa víbora, esa serpiente, y él siguió con su vida.
Y cuando la gente se da cuenta que no está pasando o que no pasó como ellos creían, ellos empiezan a pensar que es un Dios. Ellos empiezan a decir, wow, este amigo va a ser un Dios, porque no cualquiera hace eso. Después les estoy contando rápidamente la historia. Los dueños, una de las personas que tenía mucho poder sobre ese lugar donde estaban en Malta, tiene a su papá enfermo y Pablo va y ora por él. Escuche eso, ora por él. La gente se entera, hay muchas personas más que vienen a pedir oración y a ser sanos. Pablo ora por la gente y Pablo empieza a ser más conocido por muchas personas. Y yo creo que sobre todo, más que Pablo, el Señor Jesucristo empieza a ser más conocido. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre Pablo. ¿Por qué lo llamé Dios suple todo? El Espíritu Santo suple todo. Porque a pesar de que ese barco no ha llegado todavía a Roma y todavía tienen que caminar, si se puede decir así, un tramo largo, cuando las personas se dan cuenta que ellos van a subirse al barco, toda la gente empieza a traer enseres y darle lo que necesitan para que la travesía de sus vidas siga hacia adelante. Hoy les decía que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo es que Dios suple todo lo que necesitamos. A veces requerimos para algunas situaciones delicadas dinero. A veces requerimos que alguna puerta se abra. A veces requerimos de que algunas puertas se cierren. Y no nos damos cuenta y creemos que es por casualidad que las cosas se empiezan a dar. Y sabe, eso se llama ingratitud. Este hombre llamado Pablo, por la gracia del Señor, lo cuidaba de que no lo matasen, porque cuando llegan a la isla de Malta, acuérdate, es un barco, es una embarcación donde van presos. Los presos van a llegar a Roma para ser sentenciados o juzgados. Y algunas personas de los soldados dicen, a estos hay que matarlos, porque mientras llegamos a Roma, estando en esta isla, se nos van a escapar y hay que echárnoslo al plato ya. Mientras el custodio mayor dice, no, porque entre ellos iba Pablo, lo estaban cuidando. Tanto es así que aquí dice la Biblia que cuando llegan y ahora están ya en ese lugar, a Pablo se le permite vivir aparte, ¿verdad? Custodiado por una persona. Esas situaciones me dejan ver a mí una situación clara. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros, pero hay que estar llenos del Espíritu Santo. Dile a tu vecino, aunque Dios pelee por nosotros, díselo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta acá, mis hermanos? Porque si no estamos llenos de Él, aunque Dios pelee por nosotros, vamos a creer que es por nuestra linda cara que todas las cosas funcionan. Y no es por nuestra linda cara, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Puedes darle un aplauso fuerte a ese Dios que tiene misericordia de nosotros? Ahora, siempre he creído que todo lo que, por ejemplo, ¿cómo explicarte? Que todas las palabras cuando inician hay que ponerle mucha atención de lo que está hablando. Por ejemplo, cuando lees un libro, la introducción va a decirte de parte clave o fundamental de lo que trata el libro. Pero las últimas palabras o las últimas líneas que hay en los libros, creo yo que también son importantes, porque es lo último que el escriba, en este caso el autor del libro, quiere dejar plasmado. Algo te quiere dejar de último. Es como las últimas indicaciones cuando nuestros papás, voy a poner el ejemplo, salían de viaje o al final le decían a los hijos, no se vayan a olvidar de meter la ropa porque vaya a llover, ¿no? Eso era lo último y a veces hasta lo más importante. ¿Y sabe qué? Al chamaco se le olvidaba meter la bendita ropa y quedaba toda húmeda. Pero como teníamos esos refrigeradores que tenían atrás una parrilla, ¿sí se acuerda usted? Ahí colgábamos los tenis, colgábamos la ropa, para que al otro día fuéramos calientitos a la escuela, ¿eh? Aparte de la calentada que nos daba papá y mamá, porque ya nos habían bendecido, ¿no? Pero bueno, entonces hay que poner atención a esto último. Esto es lo último de lo último. Y ya lo que vimos, hermano, no sé usted, pero a mí me movía el alma cada que leía lo que pasaba Pablo. Historias maravillosas que creo que si las volviéramos a recordar tendríamos que tener otro mes para recordarlo. Pero yo quiero que quede con esto. Lo que a Pablo lo tiene en ese lugar donde está ahorita, lo que a Pablo lo llevó a que no lo pudieran sentenciar allá en Jerusalén, es que los mismos judíos no lo amaban. Escúchelo bien. El problema más grande de Pablo no era otra gente, eran los de su misma casa, de los que predicaba. Un ejemplo,
quienes le estaban haciendo el problema no era la gente externa, era la gente de la misma, del mismo lugar. No sé cómo explicártelo. Dice la palabra que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, sino en su propia familia. Una de las cosas que tenemos que cuidar, hermanitos, y esta es la última palabra que vamos a escuchar, es que nosotros debemos de cuidarnos entre nosotros. Yo sé que usted ha escuchado esta frase mucho tiempo, pero dicen que el único ejército, el único equipo, los únicos soldados que se matan entre sí son los cristianos. Que los únicos que se bajan el cuero, se despedazan, se desbaratan, somos nosotros como cristianos. Analice lo que le voy a decir. Pablo está en Roma porque un grupo de judíos lo quieren matar. ¿Y de dónde viene el Salvador? ¿De dónde viene Jesucristo? De los judíos. De la misma casa, del mismo equipo, del mismo grupo lo quieren matar. ¿Y por qué? Por una razón. No entienden lo que está pasando. Y lejos de que esos judíos pidan revelación a Dios, pidan discernimiento, le pidan al Padre que los enseñe, ¿sabe qué hacen? Cegan su mente y empiezan a actuar de una manera no diligente, no sabia, y empiezan a llenarse de ira, empiezan a llenarse de envidia, empiezan a llenarse de cosas en su corazón que lo que está haciendo es hacer que un hombre muera. ¿Se da cuenta de lo que están haciendo? Estos hombres judíos sabían la ley, y una de las citas o uno de los puntos de la ley es no matarás. ¿Y saben qué querían hacer con Pablo? Matarlo. Decían, y hubo momentos donde si no lo sacaban a Pablo de la ciudad donde estaba, se lo echaban al plato. Ellos sabían la ley, pero no era la ley. Cuando uno empieza un poco medio con envidia, como ay no, pero ¿por qué aquel? ¿Por qué aquel? Hasta cierto punto es natural que de repente sientas algo contra alguien. Un ejemplo, tienes una hija y tu hija no está en el ministerio de panderos. Es un ejemplo, hermano. Tienes un hijo que sabe música, pero él no está siendo parte de la alabanza. De repente entra un poquito así como que, pero ¿por qué no toman en cuenta a mi muchacha, mi muchacho? ¿Por qué no toman en cuenta a mi hijo? ¿Por qué no toman en cuenta a mi esposa? Y si eso tú no lo logras dominar, si eso no lo logras sobrellevar, el diablo va a meter ideas en tu mente. Aquí no está metiendo ideas en una persona, es un pueblo. Quieren destruir a este hombre del cual están hablando, o quien está hablando de Jesús. Obvio, la gente, lejos de entender razones, y se va a dar cuenta usted, lo único que querían era que Pablo fuese muerto, literalmente. Y por eso lo que vamos a leer a continuación es la explicación de por qué Pablo está donde está ahora. Porque tuvo que ir ante César. Era porque en su casa, era porque en el lugar donde él predicaba, de donde él sabía que había salido el Mesías, nadie lo quería, ni nadie quería que Dios lo bendijera en ese lugar. Eso me suena a una cita bíblica en el libro de Isaías, si no estoy mal, cuando es una palabra profética que dice que Jesús dirá en los últimos tiempos: fui herido en la casa de mis amigos. Fui herido, fue lastimado en la casa de mis amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces es en nuestra propia casa donde empiezan los grandes problemas. Fíjese, hermano, que a veces no es allá afuera, sino a veces es aquí adentro. Entonces eso lo tenemos que analizar, y no solamente analizarlo, hacer que podamos procesarlo para que no caigamos en esa situación. Mire lo que sigue diciendo el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 17. Dile a tu vecino que está a un lado, dile: por algo te trajo el Señor, bendito hombre. Dile: qué bueno que viniste. Díselo, dile. Hey, dile, mire, así como sorprendido, dile: qué bárbaro, No ibas a venir, ¿no? Por el aguazón, ¿no? El aguacero, que diga, el aguazón, no, el aguacero. Pero qué bueno que viniste, compañero, que estás aquí. Compañero de milicia, dile: Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Que tengas una excelente tarde en el nombre del Señor. Dicho eso, hermano, vamos para adelante en la cita bíblica. Ya leímos que Pablo está casi, o mejor dicho, está en Roma. Aconteció que 3 días después, el capítulo 17, Pablo ya vive, capítulo 28, versículo 17. Dice el 16: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. ¿Qué dice el 17? Aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, no a cualquiera, los principales,
a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber ninguna causa de muerte, pero oponiéndose, ¿quiénes dicen? A ver, dígalo fuerte para que se escuche, ¿verdad? Pero oponiéndose, ¿quién dice? Me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Versículo 21 fuertemente dice: entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Se da cuenta, mi hermano? Todo lo que está pasando no es otro problema, es un odio, si se puede llamar así, enraizado. Alguien lo llamó un odio visceral que tiene la gente, porque Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y escúcheme, la gente ha escuchado claramente quién es Jesús. La gente sabe quién es Jesús porque Pablo se le ha ocurrido dar enseñanzas. Él dice que estaba en las sinagogas varios días de reposo, que se quedaba en unos lugares solo para predicar la palabra, que se iba a no sé dónde y pasaba ahí un tiempo debatiendo. Ahora, no era alguien que nada más llegaba con un carisma y decía: Cristo vive, Cristo reina, aquel no sirve y la ley no sirve, y se iba. No, él debatía, explicaba, enseñaba, atestiguaba o testificaba y decía: mire, yo vivía así, yo también era por allá, pero un día un resplandor y algo pasaba. Pero cuando alguien, oiga esto, está cegado, cuando alguien tiene engrosado, endurecido el corazón, no entiende razones. Lo que le estoy hablando es algo muy delicado. Lo que le estoy hablando es algo muy difícil a veces de entender, porque todos los que estamos aquí a veces decimos: yo estoy bien. El que está mal es el que está aquí al lado. No, yo estoy bien, pastor. Eso es lo que ellos también creían. Creían que la gente estaba bien. Y sabe, Pablo le dice: llama a los principales. No dice que llamó a Juanito, el que vendía pepitas, ni a Héctor, el que tenía un Uber. No, dice que llamó a los principales de los judíos y le dijo: ¿saben qué? Por esta causa estoy acá, señores. Yo no tengo nada que ver contra el Roma, porque verdaderamente lo que pasó en mi vida fue que tuve que escabullirme porque no encontraron otra cosa, y si no me iban a matar. Pero ¿sabe quién me iba a matar? Los judíos, dice, los mismos de mi nación. Las mismas personas que me escuchaban compartir, ellos me querían destruir. Y es ahí donde las cosas se ponen interesantes. Ellos dicen: oye, pero nosotros no hemos escuchado que tuvieras algún problema. No hemos escuchado que haya venido una carta para acá y que de Pablo. No sabemos qué está pasando. A lo cual él dice, versículo número 22, o mejor dicho, le dicen: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Para la gente que está en Roma, para los judíos que están en Roma, decía: nosotros creemos que lo que tú estás haciendo o en lo que tú estás metido es una secta. Explícanos de qué se trata. Obvio, la gente, cuando tiene coraje en el corazón, empieza a hablar de los demás. Empieza a hablar, y la gente hablaba mal de Pablo. La gente hablaba mal, y eso es lo que mismo que se sigue dando hoy en día. ¿Por qué esta prédica se llama Esta historia continuará? ¿Sabes por qué? Porque el libro de los Hechos, alguien dijo hace un tiempo atrás, que no se cerró en el capítulo 28.
El libro de los Hechos todavía continúa abierto con un Hechos 29, y es lo que 29, que es lo que nosotros estamos viviendo. Significa que la unción del Espíritu Santo todavía está vigente, que la gloria de Dios se sigue derramando, que la gente se sigue salvando, que el poder de Dios sigue bautizando, que la gente sigue evangelizando, que la gente sigue convirtiéndose. La historia continúa, la historia continuará. ¿Puedo escuchar un fuerte gloria a Dios en esta hora, por favor? Pero no solamente eso continúa, hermano. Es ahí donde las cosas a mí se me complicaron, porque yo decía: Señor, ¿cómo le puedo poner a este tema? Y en mi corazón estaba: la historia continuará. Pero ¿sabes qué es lo que continúa aparte de esa gloria, de esa bendición, de esa llenura, de esa unción? ¿Sabes qué continúa? El dolor que causa en que los mismos hermanos sigan echando piedra o sigan echándose piedra entre ellos. Y eso, hermano, es triste, lo cual deberíamos de tener mucho cuidado. Hay gente que habla de los demás, hermano, como que él o ella fueran lo mejor de lo mejor en la vida, cuando no es así. En esta iglesia se nos ha enseñado, por lo menos en mi carácter como pastor, les he enseñado que cuando alguien venga, sea nuevo, se haya ido, haya venido como haya venido, porque en algún momento la misericordia de Dios los alcanzará. Cuando venga, nosotros salgamos, los abracemos, los bendigamos, les ayudemos, los sentemos al lado nuestro, le digamos: qué bueno que viniste, me quiero tomar un café contigo, no me vas a invitar tú, yo te voy a invitar. Algo pues que haga sentir a esa persona bendecida. Qué lindo sería que la gente que se fue por lo que sea, un día dijera: quiero ir a la iglesia, ya quiero que sea domingo, porque yo sé que en ese lugar me van a recibir a todo dar, me van a recibir mis hermanos. Pero qué triste sería que dijera: no quiero ir, porque ¿qué van a decir de mí? Cuando alguien diga eso es porque no hemos logrado el objetivo. Es porque muy probablemente lo decimos de palabra. Así hay que recibir a todos y lo recibamos. Pero cuando la gente viene, no siente esa empatía, no siente ese amor al prójimo, no siente lo que estamos predicando. Y la Biblia dice en Proverbios que hay una cosa, que hay 6 cosas que Dios no le gustan, pero la séptima la aborrece. 6 cosas hay ante los ojos de Dios, dice el proverbista, que Dios no tolera, pero la séptima cosa aborrece su alma. ¿Quieres saber cuál es? Vaya por favor conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo número 16. Vámonos al Antiguo Testamento y analice qué es lo que dice el versículo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Estamos hablando de que esta historia continuará. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7, lea conmigo, abomina su alma. O sea, no tolera ni por nada del mundo. ¿Cuál es una de las 6 cosas? Los ojos altivos. Dile a tu vecino: bájale 2 rayitas, dile por favor, no me estés mirando feo. Los ojos, ¿qué cosa? Aquello que de repente como que hasta se le enchueca el ojo. Tené paz, por favor, ¿verdad? Dice la Biblia que los ojos altivos son algo que no tolera. Luego dice la lengua mentirosa, cosas que a Dios no le gusta. Amén. Dice sigue diciendo el versículo 7: las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar. Son cosas que Dios aborrece. El testigo falso que habla mentiras. ¿Y sabes cuál es la séptima cosa que abomina su alma? Los que siembran discordia entre los hermanos. ¿Qué cosa? Sí. El que siembra discordia, el que siembra pleito, el que siembra detalles incorrectos entre sus hermanos, ese no lo tolera el Señor. ¿Se da cuenta cómo esta historia continúa? ¿Cuánto tendrá que se escribió esta porción de Proverbios? ¿Cuánto tendrá que se escribió el libro de los Hechos? Y en el libro de los Hechos habla de que la gente que tenía a Pablo en ese lugar, y mire cuántas cosas pasó Pablo, después de que
le daban su arrastrada y lo tenían que meter por acá y andaba por allá y lo agarraban y lo llevaban ante uno y lo metían a la cárcel. Luego lo mandan hasta Roma y en Roma, hermano, verdaderamente yo creo que ahí sí Pablo sintió que iba a morir. Porque dice que después de tantos días sin ver el sol, sin ver las estrellas, dice que se había perdido toda esperanza de vida. Eso lo leímos el jueves. Y después de que ha perdido toda esperanza y toda la tripulación siente que se va a morir, 267 personas, si no estoy mal, dice que se le aparece el Señor Jesús y le dice: tenga ánimo, Pablo, porque nadie de los que están en esta embarcación va a perecer. He pedido, o mejor dicho, les he dado a que nadie perezca. Y Pablo se mantenía, pero aquí habla de que Pablo ya estaba sin aliento, sin ganas probablemente, ya no sabía qué hacer. Tal vez no es la palabra sin ganas, pero él está recordando que por quienes está ahí es por sus mismos hermanos judíos. Lo que muchas veces golpea la vida cristiana no es las palabras de allá afuera, que me traten así, que me traten allá. Lo que más golpea el evangelio son los mismos evangélicos. Me acuerdo mucho que hace muchos años, no le vaya a decirlo por favor a nadie, ni lo vaya a poner en las redes, pero nuestro pastor Josué, aquí en confianza, nos dijo que con quien más tenía problemas, sorpréndase, cuando iba a ser el Día de Acción de Gracias en Tuxtla, en el parque, era con los cristianos. Porque había iglesias cerca, no me diga dónde y no vaya a especular. Se me hace que la iglesia, no estoy diciendo este mensaje para que usted odie a alguien, pero decía que eran las personas que tenían más, personas que tenían más problemas. ¿Se acuerda cuando se hizo un día el evento en el parque y en ese tiempo estaba el mercado? Obviamente el mercado que está en Díaz Ordaz, creo que es, que estaban construyéndolo, y un tiempo estuvo ahí en la plaza, en la plancha de la plaza cívica. Ahí estaba el mercado. Dice que con quien más tuvo problemas no es con la gente inconversa, era con los cristianos dueños de negocios en ese lugar. Si usted conoce a alguien, no le vaya a decir: qué mala onda sos vos con el pastor Josué, sos medio envidioso. No, ni sabemos si es él. Le estoy comentando algo que pasó hace tiempo. Ya ese hermano cambió, gloria a Dios. Decís pues. Entonces dice: con quien más he tenido problemas es con ellos. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si la Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros, si la Biblia aquí dice que no debemos de tener discordia entre los hermanos, dice la Biblia que Dios aborrece, dice la lengua mentirosa, los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia. ¿Sabes qué es discordia? El que mete cizaña, el que mete ahí cositas y que deja uno o deja unas cositas y luego se va para allá. Eso se llama discordia. Tal vez tú puedes venir a la iglesia y puede ser que no te caigan bien todos, pero no puedes, no debes, para que no te metas en problemas, sembrar discordia. ¿Cuándo lo estamos leyendo? Es el último pasaje del libro de los Hechos. No podemos, no debemos tener problemas con las personas. Que si de repente te dijeron, que si hablaron, hermano, que no te interese, ponte a orar, porque el hecho de que tú digas esas cositas lo que haces es meter discordia entre los hermanos, y es algo que Dios aborrece. Amén. Pobre a esta y aquellos que tiran la Biblia, ¿cómo es posible, no? Así tira la baqueta también. Ay, no, qué bárbaro. Lo más difícil de comprender cuando hablamos de que siembra discordia es que todos los que estamos aquí vamos a pensar en este momento: yo no siembro discordia, yo no. Probablemente ese que está aquí al lado, pero yo no. ¿Y sabes qué dice el de al lado? Yo no. Tal vez este que está aquí, ese sí es bien cizaña, pero yo no. Y alguno dirá: yo no, el de adelante es probablemente, este sí, pero yo no. Y nadie es. Pero el simple hecho, hermano, de poder tomar en cuenta algún detalle que estamos viviendo e ir y ser parte de una situación que muchas veces no sabemos, nos hace personas que metemos discordia. Recuerde, eso es lo último que Pablo está escribiendo
a la iglesia, o mejor dicho, que nos está permitiendo el doctor Lucas comprender acerca de esta enseñanza. Suena sencillo. Pastor, yo pensé que iba a cerrar con broche de oro y que se iba a derramar la gloria de Dios y rompimos 2 panderos, la cámara cayó y danzamos toda la noche sin parar. No, hermano. Pero lo interesante es que nosotros captemos la idea, que comprendamos y nos preguntemos: ¿no será que yo soy el que estoy sembrando discordia y no lo sabía? ¿Sabe? Hay gente que no está cerca, no vive cerca, pero a veces parece que nos pagan por llevar y traer. ¿Ya supiste lo último que dijeron? Qué bárbaro, qué tremendo. Pero para que se vea espiritual decimos: hay que orar, hay que orar, hay que orar. No, se va a acabar el mundo, qué bárbaro. No, no, ya viene Cristo, ya. Hasta la trompeta estoy escuchando. ¿Por qué estás escuchando la trompeta? Tal vez por la debilidad que tiene, pero no es que esté sonando la trompeta, sino ya siente que está sonando la trompeta porque él ya te quiere sacar lo que hay en su corazón. Amén. Mire cómo los tengo ahorita todos así como que: ¿seré yo maestro? No sé si será usted, mi hermano, pero esta palabra es para alguien, esta palabra es para mí. No estoy diciendo ahora mismo está pasando eso, no. Pero desde el punto de vista que te dije, la enseñanza, esta historia continuará. Permite que si esto continúa, no continúe con tu vida, porque esto te va a desgraciar el alma. Pablo, a pesar de que era firme y estaba puesto donde tenía que estar, y Dios lo llevó a esos lugares con un propósito, él decía: yo no tengo nada que ver con esta gente, y aún así vine porque de otra manera no me iba a poder librar, pero yo no tengo problemas con nadie. Y sabes que empezó a debatir con ellos, y los judíos aplazaron un día y dijeron: ¿saben qué? No te preocupes, Pablo, vamos a escucharte, porque lo único que nos ha pasado por la mente es que tú estás en una secta. ¿Sabe qué es una secta? Es un grupo religioso donde te explican algunas cosas de una manera incorrecta acerca de Dios. Por ejemplo, el principio de una secta es cuando te dice: mira, todas las religiones están mal, todas las iglesias están mal, solamente esta es la verdadera, y si estás en otra no puedes salvarte, porque solamente acá tenemos salvación. Eso es una secta. Porque Dios no compró el monopolio de alguien para decir, o Dios no compró una secta para decir esta, o una religión para decir esta es, no hay nada más. No, Señor. Dios dejó a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, el Espíritu Santo de Dios, su palabra, para que la palabra fuera predicada a todo el mundo y la gente recibiera la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y nosotros pudiéramos servirle al Rey de Reyes con alegría, con devoción, con paz y con armonía. Pero mucha gente dice: si tú no entras donde yo estoy o no haces lo que yo hago, entonces tú no puedes ser salvo. Ese es un error. Entonces la gente decía: a ver, Pablito, yo quiero que me digas cómo está el asunto, porque no hemos recibido ni una carta, ni sabíamos de eso. Pero ya que estás aquí, explícanos, porque nos han dicho que eso que tú tienes es una secta. Vea lo que dice el versículo número 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, como era su maña de Pablo, ¿verdad? Hablar, enseñar desde la mañana hasta la tarde. Espero no se malinterprete la palabra maña. Dice: persuadiéndoles, convenciéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esa expresión es linda. Lea esa última frase. Dice: tanto por la ley de Moisés como por los... A ver, léalo fuerte esa frase. Dice: tanto por la ley de Moisés como por los... ¿Qué significaba? Que Pablo les enseñaba de Jesús tanto por los escritos como también por la ley mosaica. O sea que Pablo les decía: saben, yo no he venido a decir que en contra de esto, pero les he venido a decir que esto que un día fue sombra y figura de lo que había de venir, se está cumpliendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen la ley, nosotros tenemos la gracia. Eso es lo que Pablo hablaba y les enseñaba. Y mucha gente lo que hacía era cerrar sus oídos. Pablo está enseñándoles, debatiendo, está diciendo: esto es lo que está pasando, señoras y señores. Yo no soy un improvisado, yo no soy alguien que tiene una secta. Y dice el versículo número 24: algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse,
les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ojo con lo que le voy a decir. Hay mucha gente que dice, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no existió. ¿Cómo que no? El Espíritu Santo antes no existía, ahora no. Aquí Pablo está diciendo, bien dijo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también se movía en el Antiguo Testamento, como se mueve ahora, no en el Nuevo Testamento, sino en pleno siglo XXI, y está también sobre la casa del Rey Jesús. Y anhelamos que la bendición siga sobre esta iglesia. Ahora, présteme atención. Él dice, bien dijo Isaías, cuando habló el Espíritu Santo a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, ¿y qué dice? Y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Compréndase engrosado como endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Mientras voy terminando con esta enseñanza, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, ¿qué dice? Oirán. Esa frase, cuando terminemos la palabra oirán y ellos oirán, dígalo fuerte porque nos conviene a nosotros que somos parte de los gentiles. Vamos a leer el versículo 28. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Y sabe qué ha pasado? Nosotros oímos el mensaje claro de la palabra del Dios Todopoderoso, y por eso fuimos salvos, porque un día creímos aún sin ver en el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y por eso ahora estamos luchando, peleando, diciéndole a Dios, Señor, quiero seguir adelante, no quiero quedarme en el camino. Vamos, dale más fuerte ese aplauso a ese Dios que tenemos. Alguien puede decir gloria a Dios. Pero no permitas que tu corazón se endurezca en algún momento. No permitas que tus ojos se cierren al ver la realidad. Ejemplo, si alguien en algún momento guiado por Dios te dice, hermano, joven, señorita, eso que estás haciendo está mal. A veces es el mismo Espíritu Santo que, usando a ese hombre, lo movió para decirle, está mal como estás. Hermano, no te enojes, no te saques de onda, no digas, no, yo hago lo que quiero. No. Es un indicio, es un principio que te va a llevar hacia la desgracia eterna. Porque lo que quiere el diablo es eso, que tu corazón se endurezca, aún como cristiano. La enseñanza de hoy se llama la historia. Esta historia continuará, y con dolor lo puse, hermano, porque no es mi anhelo. El anhelo mío era bueno, y terminando íbamos a ver la gloria de Dios, iba a seguir, sí, pero esto puede continuar. Que no continúe contigo. Que no continúe contigo endureciendo tu corazón, un tiempo estando bien y otro tiempo no queriendo nada, un tiempo echándole muchas ganas y un tiempo como de costumbre. Se lo dije hace un tiempo atrás. En Albania había como un denominador, círculo vicioso, no sé cómo llamarle. Cuando yo empecé en ese lugar, la gente quería y luego se desanimaba, a tal grado que les tengo que abrir mi corazón y mi alma, porque así fue. De repente empecé a notar que la gente se quedaba. Aquí está mi hermano Carmen y mi hermana Kenny, que se recordarán eso. De repente empecé a notar que la gente se quedaba, y decía yo, qué curioso, no se han ido todavía. Porque ya para mí era normal que la gente se fuera y a su tiempo regresara, que se fuera y a su tiempo regresara. Y eso a mí me parecía, si no bien, decía que era normal. Hasta que la gente se empezó a quedar, a perseverar, a involucrarse, a tal grado que un día en mi desesperación dije, ¿saben qué? Yo creo que ustedes no necesitan pastor, no quieren hacer nada. Yo creo que aquí no vamos a funcionar. Y alguien me dijo, pastor, enséñenos a trabajar. Y yo dije entre mí, yo y mi gran boca dije entre mí, ¿verdad?
Y ahí empezamos a hacer eventos y a hacer campañas y a hacer acá. Yo decía, no sé cómo lo voy a hacer, pero algo tenemos que hacer. Y desde ese tiempo, hermano, hemos estado luchando y luchando y luchando y luchando. Por favor, si la historia va a continuar, que lo que continúa es la palabra, el evangelismo, las dinámicas, la unción, pero no el que nuestro corazón se endurezca. No que entre nosotros acabemos a la gente. Incluso si usted como varón ya maduro, o usted como dama, una persona de experiencia, si notas que algo se está diciendo, ayúdame o ayúdanos a disolver ese detalle. No, ya no hablemos de eso, tranquilos, todo está bien. Dios nos va a ayudar, Dios pelea por nosotros. ¿Para qué echarle más fuego o más leña al fuego? ¿Para qué? Al final, ¿cuál es el propósito? ¿No te has dado cuenta que después de que se habla de todo eso, uno queda hasta triste? Espero que así te pase. No es así, no. ¿Viene usted que no? Yo lo disfruto más con un cafecito, más con esta lluvia, ¿verdad? Me pongo en mi terraza, le bajo el cuero a la gente y gloria a Dios, aleluya. Digo, ojalá no te pase eso. Porque después de que alguien que tiene al Espíritu Santo se ha ido por otro lado hablando, ¿sabes qué viene? Viene que el Espíritu empieza a contristarte y decir, ya la regué, Señor. El versículo que voy a leerles al final no tiene aparentemente mucho que decir, pero este capítulo 28 termina diciendo, cuando hubo dicho esto, después de que les digo, ¿saben? Ojalá no se olviden que yo quise hablar la palabra, pero muchos endurecieron su corazón. Pero vamos a predicar a los gentiles, a los que no son judíos. Ellos nos van a oír. Y dice el 29, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Unos decían que sí, unos teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía? Dice el 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Al final Pablo termina, por lo menos lo que Lucas escribe acá, diciendo, estuvo más de 2 años ahí, un tiempo de 2 años, predicando, compartiendo a todos los que venían, y nadie se lo impedía. Al final Pablo logró lo que tanto quería, compartir la palabra de Dios. Esta historia, hermano, tiene que continuar, pero que continúe lo bueno, no lo malo. ¿Y de quién depende eso? ¿De usted, pastor? No, eso depende de nosotros como iglesia, porque la iglesia no la hace el pastor, la iglesia lo hacen los miembros. Es más, esto no se llama iglesia, se llama templo. Este es un templo, las 4 paredes. La iglesia somos nosotros, los redimidos, los comprados con la sangre de Cristo. Coloquialmente se dice iglesia porque es el término más aceptado. Vamos a la iglesia, pero realmente deberíamos decir, vamos al templo. Tú y yo somos iglesia. Que se note que somos iglesia, que se note que el Espíritu Santo vive en nosotros, porque le puedo decir algo con seguridad: en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo y todavía esa gracia del Señor está, pero eso se va apagando cuando las cosas malas empiezan a vivir en nuestra vida. Es triste ver a gente que a veces estaba aquí arriba sirviendo, buscando, y de repente se empieza a apagar. Y la pregunta, ¿qué lo hizo apagar? Que no vino al culto, que para qué no predica otra cosa más dinámica, por qué no hay congresos, por qué no hay eventos. No es otra cosa, es que empezó a oír cosas incorrectas, es que esta historia empezó a seguir, alguien le empezó a lastimar, no se quiso dejar, empezó a decir, no quiso soltar nada, se molestó, se enojó, y es un cuento de nunca acabar. No pelees, hermano. Y te lo dice algo que durante muchos años de su vida vivió peleando con toda la gente. Quería hacerlos a mi modo, quería hacer para acá, quería hacer para allá, quería que esto no me gusta, que esto no sé qué, que esto. Era horrible, mi hermano, mi vida en los primeros años de pastor. ¿Por qué? Porque pensaba que así las cosas funcionarían, hasta que un día Dios me dijo, tené paz.
Ni yo los he podido cambiar menos que los cambié vos. Y ese día decidí por sanidad interior abrazar a todo mundo, aunque sienta o sepa que de repente me bajan el cuero, y vivir en paz. Porque si tú tienes la paz de Dios, todo lo que venga no te afectará. Y acuérdate, la historia continuará, pero no en tu vida. Porque tú serás ese parteaguas que diga: no, Señor, no sé cómo quieran vivir los demás, pero yo voy a vivir diferente, porque lo que he recibido de Dios es gracia, es misericordia, es bendición, y lo que quiero es seguir hacia adelante. Esta historia va a continuar, pero estoy seguro que la gracia del Señor sobre todas las cosas se ha de manifestar en la casa del Rey Jesús para darnos vida y vida en abundancia y ayudarnos a seguir hacia adelante. ¿Puedes darle más fuerte ese aplauso? Yo sé que habemos pocos, pero podemos darle el mejor aplauso. Dale un aplauso al Señor. Hemos terminado este libro. Alguien dice gloria a Dios. Y yo no sé con qué te quedas de este libro, mi hermano, pero hay cosas maravillosas. Y repito, siempre hay que ponerle mucha atención a las primeras palabras, a las primeras hojas. La introducción es importante. Y no digo que la parte del desarrollo también, pero tanto la introducción como el final marcan algo en tu vida. Por eso cuando Jesús se fue de este mundo, cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo, lo último que les dijo a los discípulos fue: no se muevan de Jerusalén. Dice que les dio enseñanza, les dijo muchas cosas, pero al final le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean invadidos de poder de lo alto. Jesús no dijo: hey, no se olviden que van a evangelizar. No, ¿sabe por qué dijo que hasta que sean invadidos de poder de lo alto? Porque con ese poder van a poder evangelizar, válgase la redundancia. No se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder, porque ese poder les iba a dar la capacidad de aguantar todo lo que viniera, y la gloria de Dios iba a estar sobre ellos. Quiero que se ponga de pie en esta hora, por favor. Y dile a tu vecino: esta historia continuará. Díselo: esta historia continuará. Esta historia continúa, esta historia continúa. Y lo más maravilloso es que ahora no ha de ser Pablo uno de los actores principales dentro de lo que vamos a vivir. Lo que ahora continúa es que también parte de la casa del Rey Jesús es parte de la bendición. Y cuando predica en un grupo y cuando hace muchas cosas, también Dios está tomándolo muy en cuenta. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos en esta hora y le decimos: Señor, tal vez nunca había visto como una manera delicada la situación de no sembrar cosas incorrectas en la vida de la gente, Señor, pero hoy nos acercamos a ti para darte gracias. Gracias porque nos has permitido terminar esta serie, Señor. Y como bien el título se puso, lo llamamos, Señor, la historia continuará. Continuará lo malo y continuará lo bueno. Nosotros queremos ser parte de lo bueno, y por eso hoy te pedimos que nos ayudes. Hermanos, si usted esta noche quiere decirle a Dios: yo quiero ser parte de la historia, Señor, pero quiero ser parte de la historia correcta, no de la mala. Venga en esta noche, dile a Dios: Señor, ayúdame a continuar, ayúdame a seguir, ayúdame a perseverar. Ven con tu familia, ven con tus hijos, ven con tu esposa, ven con tus padres, con tus hermanos, y juntos le digamos al Señor: yo quiero que esta historia continúe en mi vida, pero quiero que continúe lo bueno, Señor, no lo malo. Dile: tal vez eres alguien que en algún momento se desconectó humanamente hablando. Dile a Dios: Señor, yo quiero que continúe lo bueno en mi corazón, no lo malo, Señor, porque lo bueno es lo que necesita mi alma para continuar hacia adelante, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por tu palabra. No sabía cómo íbamos a terminar este día o esta enseñanza, pero tú nos has llevado a reflexionar. Creo que es bueno el gozo, la alegría, no sé si hasta cierto punto llamarle emoción, la danza, la gloria tuya, todo, Señor, el deleite, lo que tiene que ver con la música. Pero considero, después de algunos años de predicar y pastorear, no hay mejor cosa, Señor,
que la meditación y los cambios, en cambiar hábitos o conducta que muchas veces está relacionada con el pecado, Dios. Y vemos a un Pablo, a un apóstol Pablo, que la lucha más grande que sostuvo fue en su propia casa. La lucha más atroz que tuvo fue con aquellos que decían conocer la ley. Fue con aquellos que decían conocer a la ley y que esperaban la venida del Mesías. Lo sorprendente es que el Mesías vino y ellos nunca se enteraron. Lo sorprendente es que Jesús caminaba en esta tierra y la gente le decía: calla a tus discípulos, cállalos. Y Jesús tuvo que decir: si estos callan, las piedras van a hablar. Corazones engrosados. Hermano que estás en tu lugar o en este altar, dile: Señor, no quiero tener un corazón endurecido. Díselo, díselo. No quiero tener un corazón de piedra, dile. Quiero tener un corazón sensible, que pueda comprender qué es lo que tú tienes para mi vida. Dile: me voy a dar por bien servido cuando yo empiece a escuchar y a discernir lo que tú tienes en mi corazón. Porque es muy probable, dile, que después de tanto conocimiento, academia, liderazgo y tantas cosas, pierda lo más esencial, que es la sensibilidad de buscarte a ti, Señor. Y hoy yo te pido que nos bendigas.